Jaime es natural de México, de México DF, es abogado en Derecho Electoral, lleva en España viviendo desde el año 2001 y desde el año 2006 trabaja para el Banco Santander. Entre sus aficiones destaca su pasión por la música, en concreto por el rock, es un apasionado de la lectura y se considera un gran orador. Él piensa que hay muchas maneras de hacer bien las cosas, pero que solo hay una de hacerlas de manera chingona. Las cosas considera que no pasan por casualidad, sino por causalidad, así que es un firme defensor de que el destino lo escribe cada uno con sus actos y sus acciones diarias. Bueno, yo tengo el gustazo de presentar a Nacho Ignacio de Juan. Lo que sé de él es que es un gran deportista, practica 3 o 4 deportes, laboralmente dedica a su empresa, pero fuera de ello dedica todo su tiempo a su familia y a sus amigos. Es una persona que se caracteriza por haberse hecho internacional, ha estado en 3 países, ha estudiado bastantes cosas, es una persona muy, muy preparada para ser tan joven, que es algo que destaca bastante, y es una persona muy inquisitiva, es decir, él no se conforma con verlo, él tiene que entenderlo, deconstruirlo y preguntarse hasta que tiene las respuestas que él considera son suficientes para razonarlo y entonces mejora las cosas. Correcto. Yo hoy teníamos pensado hablar del mundo, representado qué mejor manera que a través de este globo terráqueo. Jaime, yo te quería dar un poco mi visión de lo que representa este objeto para mí. Yo creo que es el medio de actuación en el que estamos todos, es el límite que conocemos, a no ser que seas astrólogo y te dediques a investigar por el universo, pero de momento yo creo que esto es un buen punto como para definir los límites en los que todos operamos. Me gustaría destacar, como he comentado antes con un compañero, cómo este globo representa perfectamente la globalidad en la que a día de hoy vivimos y cómo cualquier circunstancia que se dé en una parte del mundo puede tener su repercusión en la otra. En la otra. Pues mira, yo no sé si tú quieres sostenerlo. Te lo tomo y lo primero que veo es que cuando yo fui escolar, muchos de los países que ahora están aquí, sobre todo en la parte de lo que es la Unión Soviética, pues no estaban. Entonces, para mí, este globo terráqueo representa el movimiento constante que ha habido en el mundo en estos últimos 50 años. Y cómo, pues al final, nosotros somos como los planetas, ¿no? O sea, vamos a existir mientras nos sigamos moviendo. Entonces, si te parece, pues vamos a nuestro tema, que creo que es súper interesante, que es, y yo quiero saber qué pasa en las 2 generaciones, ¿no? ¿Qué consideramos ser humanos? Y bueno, pues te propondría pues, que empieces tú con, para ti, ¿cuál crees que en tu generación sería el movimiento, el punto de partida de los cambios? O sea, ese momento que recuerdas que que ha significado mayores cambios para tu generación. Bueno, yo creo que hay puntos comunes que unen a todas las generaciones. Ayer hablábamos la condición humana, evidentemente, independientemente del año o lo que hayas vivido, pues eres un ser humano con unas necesidades y unos puntos en común. Creo que lo que define cómo es una persona seguramente sea su infancia, esos años que transcurren desde que tienes 8 o 10 años hasta que tienes 16, 17, yo creo que forman tu personalidad y todo lo que... Bueno, porque se dice, ¿no?, que los niños son como esponjas, entonces absorbes y te quedas con todo lo que ves a tu alrededor. Y respecto a mi generación, pues creo que hemos estado marcados por una crisis muy grande, la crisis de 2008, seguramente evitable, pero diría que es más bien fortuita, de cierto modo, si lo comparo con el atentado, por ejemplo, del 11S o del 11M en Madrid. Claro, ¿no? Pues eso fue, creo que para todos... Definitivamente no es fortuito, ¿no? O sea, definitivamente es un grupo terrorista que decide atentar contra una ciudad, llevarse por delante vidas de inocentes y que, bueno, evidentemente tiene su impacto en cómo vemos el mundo.
Mira, yo en mi generación lo que recuerdo, porque bueno, yo tengo también la ventaja contigo que no solamente somos de dos generaciones distintas, sino de dos países distintos. Entonces, en México, yo nací en el año en que comenzó la primera crisis. Y de hecho nunca se ha salido, tengo 44 y seguimos en crisis. Pero la gran primera crisis económica en México empezó en el 76, el año que yo nací. Entonces, para mí el término crisis como que siempre ha sido recurrente. Pero el primer gran evento que recuerdo, que yo creo que fue algo que nos modeló como sociedad, fue el temblor del 85. 10 meses antes del Mundial del 86 hubo un temblor de 6,9 grados el 19 de septiembre y se cayó toda la ciudad. Entonces, aunque yo tenía 8 años, recuerdo perfectamente qué estaba haciendo, qué pasaba, las imágenes de la televisión, pero sobre todo recuerdo las consecuencias. Yo tuve compañeros nuevos de colegio, porque yo vivía en las afueras, entonces los que venían de DF, que se había caído su escuela, pues los iban recolocando. Y yo creo que, en cierta forma, en eso tienes mucha razón. Cuando eres niño, aunque parezca que no, te moldea de alguna manera, o sea, hay algo que te tal. Y en mi generación, creo que fue eso. A nivel internacional, pues, yo creo que la desaparición de la Unión Soviética, toma en cuenta que mi generación creció a la sombra de los cambios de la generación del 68. O sea, nosotros nos hemos beneficiado porque, obviamente, todas las revoluciones sociales han derivado a que, pues, en casos como en México, en Portugal, en España, se abriera sistemas democráticos. Sí, yo la democracia es verdad que es algo que prácticamente cuento con ella, al menos en Europa, en el mundo occidental, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que es algo que yo he dado por hecho, pero que ha costado mucho y ha habido mucha gente que ha luchado por llegar a ello, ¿no? Nosotros somos los hijos de esa transición, ¿no? La mayoría. Entonces, el otro movimiento que recuerdo grande y que para mí creo que marca un punto de inflexión a nivel internacional es la caída del muro de Berlín. Porque, bueno, eso en términos de Olimpiadas, ¿no? Yo he visto competir una Unión Soviética, he visto competir dos Alemanias, bueno, el equipo unificado en el 92, cuando ya no eran Unión Soviética oficialmente, pero fue su despedida, ¿no? He visto vetos en las Olimpiadas, he visto bloques. Sí. Nosotros éramos como bloques. Comunismo, mundo libre y países en desarrollo. Y creo que eso en tu generación, que bueno, espero si no, pues dímelo. Sí. Yo creo que en tu generación ya la globalización ya era un hecho prácticamente realizado, ¿no? Entonces, pues seguimos, o sea, tú, ¿cómo lo percibes? O sea, yo creo que a través de eso, a través de nuestras experiencias, hay un término que se usa en inglés, que ahora lo han podido traducir al español, que es resiliencia, que es como, más que resistir, es cómo te adaptas a esos cambios. Y si quieres, pues empieza tú, ¿cómo percibes tú la resiliencia de tu generación? Porque... O sea, mi generación creo que es una generación con una menor capacidad de aceptación del fracaso. Creo que mi generación ha tenido muchas posibilidades desde que prácticamente hemos nacido y a lo mejor no estamos acostumbrados a esforzarnos por algo y que el resultado no sea el esperado. Yo sí que he visto a mis padres o amigos de mis padres más jóvenes que ellos que tienen muy clara esa capacidad de esfuerzo y de sacrificio y no ven otro camino para llegar a un objetivo. Es verdad que nuestra generación pues, es una generación que la universidad prácticamente viene por defecto, o sea, tú vas al colegio, sales del colegio y vas a una universidad. Y ese es otro tema que también me gustaría tocar contigo. Creo que uno de los problemas de la sociedad es ese, que nos hayan metido en la cabeza ir a la universidad sí o sí, estés convencido o no de lo que vas a estudiar, porque si no la sociedad en cierta medida te discrimina. O sea, si tú a día de hoy eres un nacido entre el 95 y el 2000 y no has ido a la universidad, algo raro pasa. Pero curiosamente la gente de oficios, por lo menos aquí en España, se hace de muy buenos ingresos y no tiene estudios universitarios, porque aquí hay crisis de gente que dedica a los oficios. Sí, por supuesto. Es algo que a mí me ha sido muy llamativo. Sí, es que no está ni ligado con la remuneración. Claro, pero eso que tú hablas, creo que comenzó con mi generación. En mi generación, bueno, en México habían dicho, ¿no? No tenemos títulos nobiliarios, pero tenemos títulos universitarios, ¿no? Entonces, mi madre no pudo estudiar una carrera universitaria, mi padre sí. Y para ellos era, exacto, como tú dices, vital, ¿no? Que nosotros tuviéramos un título universitario. Claro, nosotros ya después hicimos otro tipo de estudios tal, pero el título universitario como que era una necesidad. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo he visto
que ahora hay exceso de oferta de titulaciones de cualquier tipo, pero el conocimiento se ha ido como que degradando, ¿no? O sea, ya no es que adquieras conocimiento, sino que adquieras títulos. Sí, eso también. Eso Es creo que el no va por ahí. titulitis, ¿no? Hay gente que lo llama titulitis, Sí, o sea, sí, llegas con totalmente. carrera, 3 másters, estudios en no sé dónde, estudios en tal, pero luego a fin de cuentas, estudiar está bien porque es una base teórica, pero el desarrollo de las cosas y la aplicación práctica es fundamental. Y que antes era importante también donde los realizabas, porque no era lo mismo hacer los estudios Exactamente. por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El Ivy League, a hacerlos en una privada que por alguna causa siempre apruebas y no sabes cómo. Exacto. ¿no? Pero yo lo que te quería, o sea, lo que quiero incidir es en eso. Yo creo que hay gente en mi generación, y a lo mejor yo no tuve la suerte, pero sí que hay gente que con 17, 18 años está convencido de lo que le gusta y en lo que es bueno y en lo que destaca, y al final acaba haciendo otra cosa, pues a lo mejor por presión familiar, porque tu padre fue abogado, tu abuelo fue abogado, sería una pena que tú no lo fueras. O por otras circunstancias, pero yo creo que tú tienes que ser honesto contigo mismo, claro, y si tienes que estudiar un grado superior, un módulo o no sé muy bien qué, hazlo, porque lo importante es que seas el mejor en lo que hagas, no que seas uno más. Yo creo que también hay que tomar en cuenta, Nacho, y eso creo que es algo que tengo que valorar mucho en ti, que tu pensamiento también proviene de tus propias experiencias. Sí. Y tú eres una persona que no ha vivido solo en España. Entonces, en eso creo que tú y yo, en eso tenemos algo en común, ¿no? Porque para mí, obviamente, este es un país extranjero. Sí. Entonces, al vivir fuera y abrirte, porque puedes vivir fuera, pero estar en un gueto. O sea, yo estudié en una escuela para latinoamericanos, o sea, unas becas que se daban a países latinoamericanos, pero yo no conviví con latinoamericanos. Yo cuando llegué aquí quise que España me mostrara quién era. Me preguntaba yo, bueno, ¿cómo criticas a los españoles o cómo criticas una sociedad si no te involucras con ella? Entonces, y eso es parte también de ser humano, ¿no? De tener esa capacidad de adquisición de conocimientos de tu entorno. Eso es. Sí, y la capacidad de absorberlos. Y tú lo hiciste a la vez cuando te fuiste, porque además, por lo que me contaste, por lo que ya hemos hablado, el hecho de que dijeras, pues mira, yo me voy, no sé cómo lo van a hacer, pero yo me voy, es una decisión muy valiente. O sea, no es algo... Y el haberte abierto, el haber estado en Reino Unido, el haber estado en Nantes, o sea, no es algo muy común. Todavía, desgraciadamente, hay muchas oportunidades con los Erasmus, tal, pero yo creo que al final el hecho de tener la oportunidad quiere decir que la mayoría la aproveche. Entonces también tu razonamiento viene, yo creo que tú sí lo has aprovechado. Claro, o sea, es cierto que no todo el mundo tiene la oportunidad, como tú dices, las becas Erasmus están muy bien, pero las becas Erasmus, yo te lo puedo decir por experiencia propia, no te dan para comer. O sea, si tú quieres irte fuera, vas a necesitar un apoyo. Yo en este caso, infinitamente agradecido a mis padres que me lo han posibilitado no una, sino 2 veces. Pero también hay una diferencia grande entre ir a estudiar, o sea, yo estuve como Erasmus, pero luego también fui a trabajar y el trabajo es distinto. Ah, bueno, yo creo que en mi generación la palabra que yo definiría es comodidad. Yo creo que algo que yo veo en mi generación es que obviamente, la diferencia es que pues, muchos de nosotros ya tenemos responsabilidades, ¿no? Hijos, matrimonios, hipotecas. Entonces, la capacidad de decisión, cómo construyes tus prioridades también tiene que ver con eso. O sea, yo a los 24 años, cuando obtuve la beca para estudiar aquí, no me lo pensé para venir porque pues, estaba yo solo, acababa de terminar la carrera, tenía un buen trabajo y lo que fuera, pero tenía esa oportunidad. Pero si ahora con 44 años, casado, con un hijo de 7 años, me dices, oye, que te damos una beca en Timor Oriental para que te vayas, me lo pensaría bastante, porque cambia todo. Y yo creo que en mi generación la parte destacada es que nos han transmitido de primera mano los conocimientos y las formas de razonar las generaciones anteriores, pero por el otro lado también nos han hecho como idealizar esos principios, ¿no? Esos ideales humanos, ser nostálgicos con ellos. Nosotros creo que somos una generación que se caracteriza por ser la generación de la gran nostalgia. Vivimos mucho en el pasado, vivimos en el remake. Y yo creo que eso tampoco es tan positivo desde el punto de vista de que, a diferencia de tu generación, nosotros nos hemos limitado a vivir de ideas pasadas más que de generar nuevas ideas, que es donde tu generación... Sí, ¿piensas que mi generación es más creativa que la tuya? Yo creo que sí.
Yo creo que... Tenemos más medios para ser creativos, o sea, sobre todo para conocer, porque ayer comentaba que no considero que mi generación, yo por ejemplo tuve una pelotera con un tío mío en Navidades hace 2 años, tremenda, porque él realmente pensaba que su generación estaba más preparada que la mía. Yo creo que no. Porque se sabía cosas como los ríos de España. Mi generación no se sabe los ríos de España. Puedo asegurar que Pero no. él sí, o sea, él le preguntas desde Galicia y te sabe decir los ríos a lo largo de toda España de memoria. ¿Por qué? Porque si no se lo sabía le daban un reglazo en la mano, probablemente, o le castigaban 3 horas delante del espejo, o no sé qué, porque iban cole de frailes y porque la educación era distinta. Pero a día de hoy nosotros no es que estemos mejor preparados, es que todo el mundo puede ser el mejor preparado gracias a Internet. O sea, yo considero que Internet es la mayor invención de la historia de la humanidad, lo que ha revolucionado todo. Antes, para hacer un trabajo, tenías que ir a una biblioteca, estar no sé cuántas horas, 1 libro, 2 libros, 3 libros, y no llegabas a... Ahora, con un clic, pero tienes tenía su todo al encanto, alcance. tenía su encanto porque también toma en cuenta que el Sí, conocimiento... no, pero romántico, pero su encanto romántico. No, porque, a ver, yo creo que en ese sentido, ustedes tienen mucha más información que nosotros, pero no la tienen desgranada, ¿sabes? O sea, hay muchísima paja y Claro. Y no, creo que no ha habido una, no sé si atención o una forma de hacerlos desgranar el conocimiento, de construirlo e identificar el conocimiento real del conocimiento tendencioso. O sea, porque obviamente todos los conocimientos siempre han tenido una tendencia, ¿no? Siempre ha habido algún condicionamiento para que tú interpretes qué. Es muy difícil que el conocimiento sea puro, eso no existe. Bueno, pero, la historia, ¿no? Más, bueno, datos históricos a lo mejor... Pero también recuerda que la historia la escriben los vencedores. Eso total, eso total. ¿Sabes? Sí. O sea, tú, ejemplo, ustedes perdieron las colonias, México se independizó. Ya con eso te lo digo todo. Sí, claro, claro. ¿Sabes? O sea, y es el mismo evento, y ante el mismo evento son 2 conceptos distintos. Pero yo creo que ahí está el... Hombre, es que claro, si ya te metieras en internet y dijeran, mira, pues aquí está lo bueno, lo malo y lo tal, ahí está un poco... Por eso, el añadido de la persona. Pero yo creo que al tener fuentes más limitadas, a lo mejor igual estaba manipulado, pero por lo menos te quedaba, te obligaba a hacer consultas en más de un solo libro, en más de un tal... Era una cosa... La investigación en ese entonces era mucho más ardua. La verdad era una cosa... Era más complicado, por eso digo, tú ahora mismo tienes acceso a todo, entonces puedes pasar tu tiempo en Instagram o leyendo sobre la ballena azul. Y sin embargo todo el mundo está en TikTok. Claro, y entonces estamos en TikTok porque, pues no, porque es divertido y Claro. porque no es lo mismo que culturizarte de esa manera. Pero es más fácil desviar, pero bueno, yo creo que al final, el cómo hemos construido estas humanidades en las 2 generaciones, si bien tiene caminos distintos, pues vamos, yo creo que a lo que nos ha llevado, como haya sido, se acabó el día, primero con el 11S, en el caso de España con el 11M, y terminó de acabarse con la pandemia. O sea, yo creo que el gran punto de inflexión intergeneracional es lo que está ocurriendo ahora. Hombre, esto ha sido más grande que cualquiera, nadie lo pudo prever, nadie estaba preparado, eso digan lo que digan. Y creo que los cambios que ha dado es impresionante. Ahora, yo en cuanto a la resiliencia, volviendo a lo de la resiliencia, yo creo que mi generación no es que se frustre o no se frustre, es que yo creo que las metas fueron marcadas muy diferente, porque también toma en cuenta que nuestra educación fue más local. Tú tienes una educación globalizada. Nosotros, o sea, yo recuerdo, aquí hay Barrio Sésamo y en Latinoamérica es Plaza Sésamo, ¿no? O sea, para mí, buscando un ejemplo, fue algo así, ¿no? Iba más enfocado a tu entorno local que a tu entorno global. Entonces, cuando te educan en ese como que tu sentido de ser humano es como más local, ¿no? Más compatible, además, como convives con gente parecida a ti. Pero de un entorno mucho más limitado. Tú toma en cuenta, tú puedes tener ahora amigos de Corea del Norte si quieres, sí. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Está complicado. Pero complicado, pero podría ocurrir. O de Corea del Sur, pongamos, o sea, de Singapur, de tal. O sea, cuando en mi generación tú decías que tenías un amigo por correspondencia en Estados Unidos, se escribe un pen pal, ¿no? Que era lo que se llamaba en mi época de pequeño, ¿no? Y en Canadá, ya decían, lo tenías en Canadá, flipabas a cuadros, ¿no? O sea, en Canadá.
porque no era tan fácil, las vías aéreas tampoco, o sea, las vías de comunicación tampoco eran tan accesibles, no eran, o sea, no había tantas vías. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros fuimos humanizados más localmente, más en bloque, como te decía, o sea, nuestra resiliencia se basó siempre en tú aguanta. Tú recuerda que el mundo siempre va a terminar recolocándose. ¿Cómo que va a terminar recolocándose? Y nosotros, creo que fuimos la primera gran generación que no provocó grandes cambios, sino que se benefició de esos grandes cambios. Heredó los que... Exacto. Claro, pero dices que o sea, teníais siempre sensación de pertenecer a un bloque, sensación de, Sí, de porque... unidad. Pero entonces vuestro planteamiento era un poco a lo mejor más fácil que el nuestro, porque, hombre, yo pienso en un equipo de fútbol y si estoy jugando un partido de fútbol y somos 11, mi problema lo comparten otros 10. Y si estoy jugando un partido de tenis, mi problema es mío, porque soy uno. Entonces, un poco enlazando eso con lo que hablan los amigos de Amazing, de cómo la generación Z es la generación más heterogénea y cada uno somos distintos y parece que formamos un todo, pero eso de una manera muy distinta, yo creo que eso también es un aspecto importante, Sí. que a veces nos sentimos solos porque somos súper distintos entre nosotros y ahora ya no hay bloques, como O tú sea, has dicho, ahora ya hay ideologías y tú te posicionas en la que más te encaja. O sea, ¿que tú un crees que poco... están solos en compañía? ¿Eh? ¿Tú crees que están solos en compañía? Porque yo tengo completamente la percepción al revés. Yo creo que si bien la educación en bloques puede tener sus cosas buenas, también parece que te corseta. Sí, pero bueno, tú no eres consciente de que hay otra cosa, porque te lo han enseñado desde pequeño. Ahí A ti tienes te han razón. dicho tú aquí, entonces tú no te planteas que hay más allá. A mí, desde que soy pequeño, me han dicho, oye, tú puedes ser lo que quieras ser. Puedes posicionarte, ser de derechas, de izquierdas, de centro, alto, vivir aquí, allí, llevarte con esta gente, leer, no leer, o sea, eres completamente, o sea, yo soy 100% libre a día de hoy, hasta que me lleguen las cargas de las que hablabas de hijos, hipoteca, etcétera, etcétera. Nada más que Pero yo creo que mi generación se siente muy dueña de su destino. O sea, Sí. muy dueña al 100% libre. Yo voy a hacer lo que quiera de mí y de mi vida. Los que rompen con la herencia de sus padres, hay otros que van a veces un poco más como borreguitos, ¿no? Diciendo... Bueno, pero eso en todas las generaciones pasa igual. O sea, Sí, que hay su gente, hay educación... gente que el status quo no lo va a cambiar Correcto. nunca. Pero es que tampoco es tan... Es que es lo que conocen. Claro. Es que no conocen otra cosa, o sea... Claro, yo creo que el término medio, pues como casi siempre, ahí está la virtud, ¿no? De coger Sí. un poquito la herencia de tus padres, entender cuáles son sus circunstancias, qué les han hecho ser quienes son a día de hoy, saber que tu contexto es distinto e intentar llegar a un término medio que te permita mejorar la generación, a la vez que es mantener tu identidad y continuar siendo tú mismo. Entonces, a ver, yo lo que estoy entendiendo es que ustedes en el mundo se perciben como muy autónomos, pero a la vez eso como contrapartida tiene un elemento de soledad, ¿no? Estás solo. Mientras nosotros es como somos parte de un equipo, o sea, como sea, pero la contrapartida es esa, que somos en conjunto, individualmente, como que a veces mi generación tiene miedo a dar ese salto, ¿no? De decir, individualmente voy, no, espérate, es que aquí estamos todos. Exacto. O sea, es como lo... Sí, bueno, es un poco como yo lo veo, no sé si... No, o sea, es interesante, muy interesante por ese lado. Y en la resiliencia, yo creo que al final somos muy similares. Te digo, nosotros, pues, obviamente, por cuestiones, yo quiero siempre creer que son por cuestiones externas, porque finalmente también la edad y la experiencia te va moldeando, ¿no? Te va haciendo más tranquilo, menos reaccionario, más pensante en cuanto a las reacciones. Y nosotros ante el mundo, yo creo que mi generación ante el mundo siempre ha sido así, o sea, sí, hay diversidad, sí, la hay, pero nosotros, o sea, no teníamos tanto acceso a esa diversidad, o sea, nosotros no nos planteábamos muchas cosas que en tu generación están por sentadas, ¿no? Como, pues eso, la diversidad sexual, la diversidad de razas, todavía veníamos muy condicionados con esos modelos tradicionales, por llamarlos de alguna forma, Sí, ¿no? De conducta que lo eran. y en el caso, bueno, en el caso de mi país, pues también socioeconómicamente, ¿no? Los estratos sociales, tal. México es un país de muchas costumbres muy
muy arraigadas. El hecho de tener, yo creo que al final, el hecho de tener una visión diferente de esos valores no quiere decir que sean diferentes, los valores como tal, solamente que los tenemos vistos desde ópticas distintas. Claro. Es que somos nosotros y nuestras circunstancias, es que ese es... O sea, yo esa siempre es una pregunta que me he hecho. ¿Yo mantendría mi esencia si hubiera nacido en 1953? O sea, ¿qué parte de Nacho 2021 se mantiene y qué parte no? O sea, ¿qué parte me viene dada de manera innata y qué parte se ha construido a partir de mis circunstancias y de lo que me ha tocado vivir? Pues no lo sé. La verdad no lo sé. Pero bueno, yo creo que tendríamos que terminar diciendo qué hemos aprendido uno del otro. Es que yo aprendo un montón de cosas, parece? pero sobre todo creo que lo más importante que he aprendido es que me has confirmado que tu generación tiene muchos recursos, muchos recursos, y que es muy consciente de que el cambio no les va a venir dado, lo tienen que generar. Exacto. Y eso es algo que valoro mucho de mi conversación contigo. También pues, el hecho de que después de tu generación va la de mi hijo, entonces yo tengo que estar pendiente no solo por ti, sino por el que viene detrás, ¿no? Exacto. Y te lo agradezco de verdad, sobre todo por este tiempo que me has dedicado. Pues yo lo mismo, Jaime, agradecértelo. Creo que de tu generación me quedo con esa frase que has dicho antes, un poco de generación de transición, entre bueno, la generación que pudiera ser más bien de mis padres, años 60, años 70, y nuestra generación. Creo que habéis heredado bueno, todos los cambios que hubo en el mundo entre los años 50 y 70, que no fueron pocos, y que nos habéis permitido a nosotros desarrollarnos y crearnos como personas en una situación un poco más estable y en un mundo un poco más civilizado y globalizado. Bastante.